Muy buenos días a la audiencia de Salta Capital. Estamos ingresando a tus hogares por 94.1. Este es tu programa Desafíos de la Actualidad. Bueno, el día de hoy, miércoles 11 de diciembre, ya llegando a los últimos días de este mes y terminando esta gestión del 2019, tenemos una persona que nos está visitando en el programa y posiblemente trabaje ya con nosotros un poco más extensivamente. Bueno, Milagros, te doy un saludo. Muchísimas gracias por venir al programa. ¿Cómo estás? Buenos días a la audiencia, buenos días Miguel y buenos días a nuestros queridos oyentes y televidentes que nos están mirando y oyendo en el día. Y bueno, como ustedes saben, este es un programa de educación. Así que hoy vamos a interactuar mucho más con el tema de lo que ya teníamos pendiente, el manejo de los negocios. Hoy vamos a hacer algo distinto y Milagro nos va a ayudar a hacer, por ejemplo, un programa un poco más dinámico. Vamos a hacer que la gente participe. Bueno, como ya sabes, anteriormente nosotros habíamos hablado de lo que es el hecho, si digamos tu empresa está pasando por un mal momento y cómo puedes reactivarlo. Sí, eso habíamos hablado en el último programa. Vamos a hablar de la reactivación de negocios o empresas con la situación de riesgo. Sí, es decir, vamos a proyectarnos en futuro. ¿Vos alguna vez has escuchado, Mili, que una empresa haya quebrado? ¿Alguna vez? Sí, escuché. Sí. ¿Recientemente? No. Bueno, te doy, por ejemplo, una noticia. El supermercado Luque. Ah, sí, mira. ¿Recuerdas? Sí, ahora... ¿Lo escuchaste en noticias? Lo escuché y también lo vi. Bueno. Fui y pasé y vi que estaba cerrado, entonces me pareció raro. Bueno, justamente vamos a hablar de ese tipo de cosas. Bien, hoy. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué harías vos en una opinión muy sencilla si estás viendo que se está yendo para el pique, para abajo, un determinado negocio o una empresa? ¿Qué harías así sencillamente en tu criterio? Creo que me hubiera adelantado, hubiera planteado algo antes de que vaya, digamos, de que caiga mi negocio. Hubiera planteado hubiera puesto algo como base para poder tener alguna referencia en cada rama de cada empleado en lo que se esté desempeñando, cómo venía la cosa para... O sea, vas analizando área por área. Claro. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de eso, ¿sí? Bien, perfecto. Bien, nosotros, por ejemplo, una recomendación que puedo darte a vos que tienes tu negocio, principalmente tienes que definir qué es lo primero de primero. Vamos a hablar de las 3 P's, ¿sí? Es decir, o me refiero a la efectividad que puedas tener sobre lo que quieras hacer dentro de tu negocio. ¿Sí? Cada persona, organización puede definir y enfocar los recursos, ¿sí?, que puedas tener a tu alcance. Por eso tienes que pensar principalmente, y lo más importante, que es personas, procesos, ¿sí?, productos o servicios. Bien. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que personas, procesos y productos. Porque el producto también puede ser servicio. Pero de igual manera tomamos en cuenta las 3 P's, ¿no? El proceso es cuando vos, por ejemplo, empiezas a hacer algo. ¿Te ha pasado alguna vez que vos tuviste en el colegio un problema con alguna materia? Sí, bastante veces. Bueno, ¿qué pasó cuando vos iniciaste y dijiste, no, tengo que salvar esta materia? ¿Volviste atrás, adelante? ¿Qué hiciste? Tuve que retomar todo directamente. No pude volver atrás porque lamentablemente habían avanzado bastante. Así que tuve que retomar. Al retomar todo. Es poder... todo lo que habían aprendido ya lo tuve que hacer en un corto plazo para poder salvarla. Sí. Bien, en la cuestión de negocio sucede lo mismo. Porque si, digamos, estás viendo que está yéndose a pique, tienes que empezar un proceso de revisar lo que está pasando, lo que pasó antes y lo que vayas a planificar en el futuro. Bien. Y obviamente trabajar Claro. en el presente. Sí. Entonces esos son procesos. Y lo que haces para poder reactivar tu negocio, primero entrar en procesos. De esos procesos vamos a hablar. Y en la cuestión principal de lo que es las personas, ahí está la clave del éxito de una empresa. Los colaboradores o los empleados que trabajan juntos. Porque hay un dicho que vamos a justamente hablar más adelante que dice, ocúpate, ¿sí?, de las personas o de tus colaboradores, que ellos se ocuparán de tu empresa o tu negocio. Totalmente, a veces es necesario poder escuchar las ideas también Claro. de nuestros colaboradores, Sí. empleados, porque nos Totalmente. ayudan bastante. Sí, nos Totalmente, ayudan bastante. porque, por ejemplo, vos eres la recepcionista de una empresa, ¿sí? Todos los días recibes a la señora María, a don Pedro, recibes las llamadas de don Juan, de Lucía,
manejas la documentación, sabes que inclusive en forma detallada qué es lo que hacen ellos, etcétera. Claro. Y tranquilamente, si el gerente o el dueño de ese lugar es inteligente, te va a preguntar, te va a decir, Milagro, ¿qué opinas de esto? Y vos inmediatamente, con la información que ya tienes grabada de todo lo que pasa con los clientes diariamente, le vas a dar un consejo bueno. Claro. Entonces es ocuparse de las personas para que vayas viendo lo primero de lo primero. Eso estamos hablando primero, Bien. Principalmente, ¿sí? Bien. Y la cuestión del producto o servicio, tienes que ir entrando en procesos, por ejemplo, de saber si tienes un buen producto, si es aceptable en el rubro, en el mercado. De igual manera el servicio. El error que cometen, por ejemplo, muchas empresas es, creo que este va a estar bien porque yo vi que en la televisión se vende mucho. O yo vi que mi vecina, por ejemplo, se hizo rica con esto, o tiene mucho dinero o mucho ingreso con esto. Y vos inicias algo sin saber absolutamente nada, porque vos no sabes lo que le pasó a esa otra persona o empresa, si tuvo suerte, si trabajó mucho, si tuvo un fuerte ingreso de capital, tal vez alguna circunstancia que le ayudó a enganchar a algún proveedor, a algún cliente que le dio el éxito. Vos no sabes absolutamente nada. Entonces ahí está el hecho de poder ver el producto o servicio si te va a servir o no. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces eso es lo que vamos a ir hablando de a poquito. Entonces, aspectos importantes para poder iniciar en el proceso. Como líder, por ejemplo, ¿vos consideras que sos líder, Milagro? Sí, considero que soy líder. ¿Qué tendría que tener como cualidad un líder? Yo creo que tendría que tener la forma de poder decir lo que se hace y es como que tener una actitud fuerte, digamos, en ese sentido. Una actitud de líder, de mandar, de ordenar. Yo soy así, por ejemplo. Bien. Por ejemplo, hay detalles que el líder, sí, principalmente yo lo que enseño cuando se habla de liderazgo es lo siguiente. El líder lo primero que tiene son seguidores. Bien. ¿Sí? Al tener seguidores, automáticamente tiene que hacer que esos seguidores hagan lo necesario para ser como él, o sea, ser un buen líder. ¿Bien? Bien. Desde ese aspecto, entonces, nosotros vamos avanzando en lo que es el liderazgo. Por ejemplo, para tener en forma clara y decir qué tipo de líder considero ser, ¿sí? Exitoso o mediocre, principalmente es la actitud lo que hace diferencia. Por ejemplo, para que tu negocio o empresa pueda salir a flote. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos, por ejemplo, tienes la actitud y dices, a partir de la fecha voy a hacer que este negocio funcione, ya estás poniendo actitud y estás poniendo energía para que funcione. Porque si eso no reciben, por ejemplo, tus colaboradores, se van a decaer y van a caer al mismo tiempo que la empresa. Así es. ¿Sí? Esto me ha pasado muchas veces. Yo he tenido la oportunidad de manejar por lo menos unas 3 o 4 empresas antes de venir acá a Salta. Y en una oportunidad, por ejemplo, yo era el segundo a bordo, se podría decir, la segunda cabeza en la empresa. Y resulta que empezaron a haber salidas de dineros que no tenían que haber salido. Entonces empezó financieramente a decaer la empresa. Y bueno, era solucionable. ¿Por qué? Porque era una empresa que tenía base. Claro. Sí, te estoy dando un solo ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con el líder? Empezó a decaer porque él se dio cuenta que ya no había los mismos ingresos y empezó a ponerse nervioso. ¿Por qué? Primero, tenía que cubrir sueldos, tenía que cubrir alquileres, tenía que cubrir servicios, el punto de equilibrio, etc. Entonces no pudo ir cubriendo y empezó a ponerse en una situación de mediocridad. ¿Me entendés? Entonces, si él hubiese tenido una actitud de líder y hubiese dicho, no, acá yo voy a hacer que esto funcione, y hubiese hecho que se recorte, por ejemplo, gastos que no son innecesarios. ¿Te ha pasado en la casa, por ejemplo, cuando, por ejemplo, mamá y papá están con una abundancia económica y empiezan a comprar esto, el otro, y empiezan a comprar muchas cosas que a veces no es necesario? No es necesario. Sí, me ha pasado. Ha pasado en la familia bastante veces y bueno, creo que va más del lado de mi madre. Ajá. Que es así, pero creo que ella considera que para nosotros es necesario eso, aunque no lo es. Bien. Pero como que tratan siempre de darnos lo mejor, si se puede decir así. Pero papá, bueno, él de otra forma
lo dice, que no es necesario la ayuda, y ella entiende. Él está más ligado a la economía. Claro, él sí, más que nada por el tema de hoy en día, creo que lo entiende, pero sí. Pero bueno, o sea, ¿sabes por qué te pregunto eso? Porque lo mismo pasa en los negocios. ¿Sí? Si vos no te das cuenta de las cosas innecesarias que estás comprando en casa, ¿sí? Por ejemplo, un chocolate no es necesario, ¿o sí? No. No, sí, necesario es comprarte una bolsa de arroz, necesario es tener agua, luz, necesario es comprarte una bolsa de azúcar. Así Eso sí es necesario, ¿sí? Totalmente. Pero en cambio no es necesario comprarte un chocolate, dulces, no es necesario comprarte una torta. No, ¿sí? ¿para qué? ¿Me entiendes? Una tarta. A lo que voy es de que ahí es donde vas recortando eso que no es necesario. Y en la empresa funciona. Por ejemplo, yo no puedo tener 2 secretarias si una es suficiente. ¿Qué tengo que hacer? Recorte de personal. Así es. Bueno, entonces eso justamente te daba el ejemplo con esta empresa con la que yo estaba a cargo en la parte operativa y como no manejaba las finanzas tenía que ser el líder el que tenía que haber hecho eso. Entonces fueron saliendo los colaboradores y los empleados que teníamos ahí de a poco porque se dieron cuenta que las cosas no estaban funcionando. De hecho, una de las características que tiene el líder, por ejemplo, es tener que ser positivo siempre. Por supuesto. Tener que mantener la palabra y ponerla fuerte, siempre ir un paso más adelante de su equipo, pero no olvidarlo, guiarlo sí. para mejor. Así es. Sí. Bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, son importantes. Habíamos hablado de que el líder, la persona que está a cargo y es el primero en el barco, se podría decir así, es el capitán, ¿sí? Tiene que tener una actitud siempre. Vos lo dijiste, Mili, líder tiene que ser positivo. Así es, totalmente. Vos viste que como nosotros hablamos de energía, a mí me gusta hablar mucho de emociones y de energía, porque nosotros venimos hasta desde un átomo, por ejemplo, que es energía, es pura energía, o sea, nuestra composición física está hecha de energía. Todo lo que nos rodea es composición de energía, entonces tiene que ver esto. Si vos sos positivo, totalmente positivo. Yo, por ejemplo, soy positivo en todo sentido. A veces me pasa algo mal y digo, bueno, debe ser por algo bueno. Entonces me quedo tranquilo y sigo para adelante. ¿Me entendés? Entonces soy muy, muy positivo. Entonces el líder tiene que tener esa característica. Porque lo que pasa tiene que ser por algo, darle por frente y seguir para adelante. O sea, mirarle a la situación de frente y decir cómo voy a solucionarlo. Cómo actuar. Y obviamente esa es la actitud fundamental para que pueda crecer o seguir el negocio para adelante. Bien. Ahora hablemos un poco de qué es el compromiso. Hablemos del compromiso consigo mismo. Primero con uno. Si yo deseo y digo, a ver, está detrás de mí mi familia o mi propia persona, tengo que primero tener el compromiso de cómo seguir para adelante. El compromiso con el equipo y por último con el negocio. ¿Por qué vamos por partes? ¿Sí? Primeramente con uno, porque definitivamente es la actitud que nosotros vamos a tomar en base a una situación, como por ejemplo habíamos hablado de ser positivo. Tomo mucho la palabra que vos dijiste, el hecho de poder, por ejemplo, trazar metas, sueños y que vamos a hacer que esto motive a realizar el trabajo en equipo. Totalmente, es como que tenemos nosotros primero que retomar y ver a lo que queremos ir, a lo que queremos llegar, trazar nuestras metas, claro, y nuestros sueños, las motivaciones que tengamos para después poder realizarlas en equipo y hacer un trabajo en conjunto y que salga perfecto. Claro, por ejemplo, te comento que yo doy una capacitación en lo que es marca personal, ¿sí? Justamente estoy trabajando con un cliente en la marca personal y me está yendo muy bien. Este cliente es parte de un negocio, de una empresa, ¿sí? Justamente Cecilia Quinash, ¿sí? Ella es directora de Bagués. Te comento esto y para que la gente pueda entender de lo que estoy diciendo. Para hablar justamente de lo que es el compromiso consigo mismo y con el negocio y con las personas que trabajan conmigo. Al hacer marca personal, vos estás haciendo que vos seas tu propio negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, vamos a hablar de Milagro. Milagro quiere hacer su marca personal como Milagro Beizán. ¿Bien? Bien. Entonces yo trabajo desde el punto de vista de la esencia de Milagro. ¿Qué es lo que hace Milagro? ¿Qué quiere hacer? ¿Cuáles son sus metas? ¿Lo que necesita? Etcétera, etcétera. Voy provocando que ese negocio como Milagro Beizán sea fuerte y en base a eso radique y jale consigo las personas que están detrás de eso. ¿Cierto? Sí. Lo mismo estamos haciendo con Cecilia. Entonces ella puede optar por continuar trabajando con la compañía que trabaja hoy o trabajar con otra marca o con la marca, perdón la palabra, que se le cante y le dé la gana.
¿Se entiende? Sí, porque se estoy entiende. primero trabajando en su marca personal. Claro. Estoy haciendo que ella se haga fuerte como Cecilia Quinaz. Y luego lo que viene por detrás simplemente es como una ayuda o como un negocio o sociedad con las empresas o compañías que ella vaya a trabajar. Bien. ¿Se entiende? Se entiende. Es como, por ejemplo, hablemos de Carolina Herrera. Carolina Herrera, ¿qué es? Una marca de... Una marca, pero es una marca personal. Sí. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, las empresas Trump, de Donald Trump, También. es una marca personal, pero son compañías enormes. Tremendamente enormes. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ese tipo de cosas es bueno trabajar y en el compromiso a sí mismo y con el negocio y el equipo, eso funciona porque vos vas a trabajar en ti y lo mismo puedes hacer con tu negocio, empezar a trabajar en ti y ir viendo los aspectos necesarios para poder hacerlos en buen nivel y mejorar, obviamente, con tu equipo, ¿sí? Ahora, hablemos de lo que es evaluar técnicas de gestión. ¿Te parece? Bien, perfecto. Las técnicas de gestión se trata de lo siguiente. Si tu equipo o colaboradores no tienen plena confianza en tu personalidad como líder, se debe trabajar en este aspecto de manera urgente. De lo contrario, no podrá manejar un timón de la empresa. ¿Por qué? En la cuestión de las técnicas de gestión, tiene mucho que ver en el proceso que vos vayas a entrar como persona. ¿Sí? Sí. Si vos quieres ser el líder, tienes que hacer que las personas entren en un proceso al mismo tiempo que vos. Así es. Porque si algo está mal dentro de una empresa, entonces tienes que excavar profundamente de las cosas que están mal e ir sacando lo que no sirve. Entonces, ese es tipo de gestión y cuestiones técnicas que vas a ir viendo en ti y en el resto de las personas. Debo ¿Bien? tener totalmente y plena confianza en mí mismo Por también. supuesto. Eso es muy importante porque si las personas no ven que yo tengo la confianza en mi personalidad, en lo que hago y en lo que estoy por hacer a futuro, entonces para ellos es como que no les llega, ¿viste? Es como que no... ¿Por qué hago esto si mi líder no toma la postura del líder que Así de tendría claro. que tener? Sí. Claro. Ahora vamos a hablar el tema de la planificación. Ya vamos por pasos. Hablamos de la parte principal de lo que es el líder. ¿Quién tiene que ser el que tome las riendas para que la empresa funcione? Si es que no está funcionando o de lo contrario quieres que crezca. Así Ahora es. hablemos de la planificación. Evaluar el presupuesto mensual y general. Vamos a tomar el ejemplo para que así lo podamos entender como si fuera la casa. Ponte al caso que tu papá sea el gerente. Bien. ¿Sí? Es el director general de la empresa. Tu mamá es la gerenta, ¿sí? Es la que obviamente es la segunda en el barco. Y vienen los hijos, son los colaboradores. Bien. Para que funcione la empresa. ¿Cómo harías si ves que tu economía en la casa, ¿sí? ¿Cómo vos le darías el consejo a tu papá y le dijeras, papá, no está funcionando bien la economía? ¿Cómo harías para que él entre en conciencia y diga, a ver, ¿qué puedo hacer? Le diría que los gastos tendrían que ser de manera necesaria. Tendrían que ser para cosas que verdaderamente aporten y traigan algo productivo. Claro. Y no que sea de manera innecesaria para no contribuir, digamos, con la familia. Correcto. Con este ejemplo, en la familia. Y poder llegar más lejos sacando esas cosas de lado que no necesitamos verdaderamente. Porque hay cosas que sí se necesitan y son muy importantes. Pero bueno, haría que saquen de lado esas cosas, se plantearía un diálogo. Claro, claro, por supuesto. Por ejemplo, la revisión de gastos fijos es importante. Sí. Gastos fijos, ¿qué son? Alquiler, los servicios, ¿sí? La comida. Gastos fijos que todos los meses vas a tener. Claro. El alquiler te lo van a cobrar. Y si no es alquiler, impuestos. ¿Sí? Así es. La comida vas a comer todos los días. Es un presupuesto mensual. Y también la cuestión de los servicios. Si vos no tenés agua, te vas a morir. Si no tenés luz, no podés estar en la casa. Esos son gastos fijos que hay que ir revisando si están de manera correcta. Por ejemplo, yo acostumbro mucho a la gente con la que siempre está a mi alrededor. ¿No estás utilizando la luz? Apágala. ¿Me entendés? Yo, por ejemplo, en el mismo edificio donde trabajo en la oficina, todo el tiempo ando apagando las luces. Por ejemplo, hay pasillos que no es necesario que esté prendido porque hay luz del sol y entra más que suficiente. Claro. Y en el baño, cuando la gente va al baño, lo deja la luz prendida, por ejemplo. Eso me parece totalmente innecesario. Conozco personas Bien. que han pasado por mi casa, por ejemplo, Ujú. y a plena luz del día estaban con la luz prendida, que te daba la luz del sol, digamos, porque estaba en Claro. la parte de afuera. Estaban con la luz prendida, la puerta abierta, todo
Y sí. Y bueno, me parecía totalmente innecesario. Es como un que gasto. Es un gasto, porque totalmente. moneda a moneda se va haciendo. Se suma todo. Y eso va a ir en contra de tu economía. Así es. ¿Me entendés? Entonces hay que cuidar mucho eso en la cuestión de los gastos fijos. Es importantísimo. Ahora, hay variables también, aparte de los fijos, que son insumos, mano de obra. Estamos hablando de una empresa, obviamente. Y hay que ir eliminando, recortando lo que es innecesario. ¿Esto para qué? Para contribuir en el avance económico que estamos haciendo para que el negocio funcione. A mí me pasa muchas veces lo siguiente. Y esto he enseñado a muchas personas que me han seguido en mi trabajo, por ejemplo, que hago. Normalmente yo soy muy organizado. Sí, soy muy organizado y exijo esa organización a las personas que trabajan conmigo. En la última empresa, por ejemplo, que estuve en sociedad, lo que hacía yo era ordenar cada área y cada peso que ingresaba tenía que ser registrado. Un peso ingresaba y un peso salía, tenía que haber un registro. Y ahí vos te vas dando cuenta dónde está saliendo más o menos y dónde tienes que ajustar. ¿Entendés? En algunos casos hay gastos que no son suficientes y hay que ir viendo dónde ajustarlos. Entonces, eso es importante. Hablemos de lo que es la planificación, evaluar y el presupuesto mensual y general. Hablemos de destinar un presupuesto para la promoción de marketing. ¿Qué te parece a vos la publicidad y el marketing? Es muy importante, la verdad. Creo que muchas personas suelen llegar a conocer acerca de tu empresa o algo que estás planificando futuro, algo que estás sacando en la actualidad, contemporáneo, cosas así. Las personas que visitan internet, que se pasean por las redes, pueden conocer más acerca de lo que estás haciendo, se dan una idea y estas le plantean a otras personas y así. Claro. Y así mismo va como en cadena, así que me parece muy importante esto. ¿Escuchaste esta frase? Si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe. Esto lo dijo Bill Gates un día, ¿sí? ¿Por qué dijo esto? Porque él, por ejemplo, es un millonario, todos lo sabemos, es uno de los hombres más ricos del mundo. Él en su momento, cuando él inició, por ejemplo, la carrera y empezó y fundó Microsoft, una de las empresas más fuertes en el mundo. Sí. Entonces él se dio cuenta y fue avanzando y él vio en futuro lo que iba a pasar. Porque en base a la información que obviamente él tenía y la producción que él hacía. Entonces yo aplaudo esta frase cuando dice, si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe. Porque hoy en día, vos por ejemplo, cuando querés una pizza, ¿qué haces? Y llamo un delivery. ¿Pero dónde lo encuentras? Por internet. Exactamente. Y es obvio. Y si mi pizzería estaba en internet, ¿vas a encontrarlo o no? Claro, es obvio que lo voy a encontrar. Es tal cual como te estoy diciendo. Sí, porque totalmente. seguramente no vas a tener el tiempo o vas a tener también un poquito de pereza de poder salir. También. Bueno, son dos cosas que va a ir. Entonces, si tu negocio no está en el internet, no funciona. No funciona. No existe. Entonces, vos tienes que tener un presupuesto para esto. Para mí, en todo caso, la publicidad tiene que ser uno de los gastos fijos, aunque no quieras entenderlo, uno de los gastos fijos dentro del presupuesto. Sé que muchas veces dicen, no me alcanza. Yo eso trabajo mucho con los clientes. Me dicen, Miguel, no, creo que ya no voy a poder pagar, digamos, el gasto de publicidad que tengo con la empresa, contigo. Y bueno, yo entiendo que la situación económica está mal, pero ¿cómo puedes hacer que tu negocio funcione si no vas a invertir? No se puede, es imposible. Es como que estuvieras diciendo, no voy a gastar, ¿sí? en materia prima para hacer mi producto. No, tiene que haber una materia prima para poder hacerlo. Totalmente. Entonces es importantísimo el tema del marketing y la publicidad. Entonces para eso debes definir un presupuesto y hacer promociones todo el tiempo. Todo el tiempo, porque eso te va a ayudar a reactivar antiguos clientes, nuevos clientes y obviamente mantener a los que ya los tienes. ¿Sí? Es importantísimo eso. Ahora, capacitación al equipo de ventas y comercial. Yo puse un remarcador en esta parte, ¿sí? Obviamente en el speech que nosotros tenemos, que es el motor de la empresa. ¿Por qué la capacitación en el equipo de ventas y comercial? Porque como es el motor, si el motor no funciona, entonces estamos mal. Malísimo. Así es. Sí, es como que en la casa, por ejemplo, si no hay el ingreso de divisas, de dinero, la casa se va abajo. Así es. Entonces es como que el motor que va a funcionar. En el caso de un negocio de familiar, por ejemplo, si vos ves que tu papá no tiene un sueldo fijo
y tienen un negocio, entonces ese es el motor que hace funcionar, obviamente, tus estudios, a tus hermanos, la misma familia, los gastos, etcétera. Entonces pasa lo mismo en un negocio. En un negocio la capacitación y el equipo de ventas es lo más principal. Ocúpate de tu equipo, es lo que había dicho hace un momento. Sí. Ocúpate de tu equipo, que tu equipo se ocupará de tu empresa. Si vos vas capacitándolos constantemente, el equipo de ventas, ¿sí? Siempre necesita motivación y capacitación constante. Debes empezar con un entrenamiento y un crecimiento personal. Esto es vital. Esto, por ejemplo, yo lo hago siempre, en cualquier lugar. Hoy que tengo mi propia empresa, por ejemplo, lo primero que hago es capacitar a mi gente. Si yo no la capacito, si yo no hago que aprenda de manera personal primero, porque los problemas vienen de acá adentro. Si yo tengo problemas y no sé qué es lo que te está pasando, no vas a producir de la misma manera. Cuando viene una persona en una entrevista, oye, ¿vos alguna vez fuiste a pedir algún trabajo? Sí, fui. ¿Fuiste alguna vez? Sí, fui. ¿Qué te preguntaron? Algo que se te quedó así grabado. Y la verdad que me preguntaron, primero que nada, si ya me había destacado en algo como lo que fui a averiguar. Me preguntaron si tenía conocimiento. Sí, experiencia. Experiencia, total, sí. Y no recuerdo bien qué otras cosas, pero son algunas preguntas que me quedaron. Bueno, yo voy, por ejemplo, a las cuestiones y preguntas muy personales. Yo les pregunto, ¿cuánto quieres ganar? Porque eso es una pregunta personal. ¿Yo cuánto quiero ganar de dinero? Si te dicen, no sé, para mí esa persona no está preparada. A mí, cuando alguna vez me han hecho una entrevista y me han dicho, Miguel, ¿cuánto querés ganar? Yo les he dado el número. Yo quiero ganar tanto. Y me dicen, y yo ahí obviamente les digo, pero sí, yo estoy preparado para ganar eso. Y mucho más. Cuando dices eso, estás automáticamente preparado para ganar lo que quieras. Porque estás seguro de lo que quieres. En cambio, normalmente esa pregunta no te la responden las personas. Porque no saben qué van a ganar y cuánto van a ganar. Entonces ahí es, por ejemplo, un detalle en cómo tienes que ocuparte en su crecimiento personal. A la persona tienes que enseñarle qué valor tiene y qué, por ejemplo, talentos tiene en ese momento para poder reactivarlos y de esa manera crece tu negocio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo te contrato como asistente, ¿sí? Bien. Si te contrato como asistente y voy ocupándome, por ejemplo, de tu parte personal, seguramente y en algún momento eso te va a ayudar a que te desligues de los problemas, porque vamos a ir trabajando en eso, y luego automáticamente el trabajo se va a convertir en un hobby y te vas a sentir bien. La producción va a ser no el doble, va a ser el triple y mucho más. Ya no vas a tener flojera, vas a querer quedarte en la oficina más tiempo. No voy a necesitar decirte ya llegaste, no llegaste, porque vos ya vas a estar ahí. Así es. ¿Me entendés? Eso hace que la capacitación, ¿sí?, la gente pueda obviamente trabajar. Entonces eso es en la cuestión de la motivación también. Ahora vamos a ver, una vez que hayas alcanzado que tu equipo tenga una seguridad, optimismo, automotivación, autoeducación, conciencia clara de las metas, objetivos a lograr, podemos estar seguros que tu equipo va a avanzar. Por ejemplo, es importante que tengas seguridad. La persona tiene que tener seguridad de lo que está haciendo. Así es, sí. En base a los talentos y obviamente el optimismo que pueda tener. La automotivación y la autoeducación es más que vital. Porque si vos te automotivas todos los días, ¿qué me pasa a mí? No sé si a vos te pasa, Mili. Yo lo primero que hago en la mañana, yo tengo varios secretos de automotivación, por ejemplo, es escuchar conferencias o frases que me hayan ayudado, porque me estimulo, escucho que mi cerebro llegue un estímulo a mi cerebro emocional y cambie totalmente mi capacidad de avance en ese momento. O hay algunas personas, por ejemplo, que les gusta escuchar música alegre, o no sé, algo que te guste, o tal vez dar un abrazo, no sé, hay tantas formas de motivarse. Demasiadas. Por ejemplo, si vos tenés tu pareja, tal vez quieres decirle algo bonito o que te diga algo bonito, es una motivación. Yo creo que mi motivación es levantarme y ver a mi familia, por ejemplo. Ahí está. Ahora, bueno, ver a mi mamá, a mi sobrino. Me gusta escuchar mucho rock internacional, más que nada. Me motiva demasiado, sí. Me motiva también. ¿Te prende el foquito? Sí, me prende el foquito. Me gusta leer algo antes de ir a hacer alguna cosa, no sé. Ah, buenísimo. Eso es una automotivación. Y normalmente la gente te vas a dar cuenta, y yo ese ejemplo les doy a la gente que trabaja conmigo. Vos sales a la calle y empiezas a ver a tu alrededor a las personas, ¿sí? Y todos están con actividades distintas.
¿Ves normalmente gente alegre? Sí, veo. ¿Pero en demasía o más pocos? No, más pocos. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno no tiene automotivación. Yo, por ejemplo, ando alegre todo el tiempo. Yo también. ¿Sí? ¿Me entendés? Ahora, obviamente que tengo algo de seriedad en las cosas que hago, pero totalmente alegre. Así que bueno, ahora hablemos de lo que ya habíamos visto hace un momento. Hemos hablado de lo que tiene que ser un líder para poder avanzar, ¿cierto? Sí. Si se está cayendo un determinado negocio, lo importante es tomar conciencia de eso y en base a la planificación que vayas haciendo, obviamente te va a ir mejor. Hablemos de lo que es decídete y venderás más. Acabo de hablar, por ejemplo, cuando fuimos a la tanda publicitaria, acabo de hablar con una persona que trabaja conmigo, por ejemplo, y hace ventas, ¿sí? Y me mandó la foto de una de las ventas que hizo el día de hoy y obviamente yo la felicité. Y justamente hablábamos de eso, justamente ayer con ella, estábamos con algunas complicaciones y le digo, Natalia, acá lo que tenemos que hacer es acción para que podamos vender. Justamente este punto que es decídete y venderás. Entonces ella decidió y hoy ya tiene resultados. Eso es importante que tome conciencia tu equipo de ventas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el motor de crecimiento del negocio. Ahí tienes que ver, por ejemplo, estrategias de ventas. Es importante. ¿Alguna vez te ha pasado a vos que has pensado, sabes que es una estrategia, ¿verdad? Sí. Es una forma de proceso para que llegara a alguna determinada meta. ¿Alguna vez has hecho una estrategia para estudiar, para algún trabajo? Para un juego también, estrategia para el juego, claro, para estudiar, trabajar. Ahí está. Ese es un ejemplo clarísimo. Haces estrategias para ganar, por ejemplo. Sí. Bueno, pasa lo mismo con las ventas. Vos, por ejemplo, empezás a hacer una planificación de ventas y haces una estrategia, te va a dar resultado. Así es. Porque haces una acción. Y esa acción, por ejemplo, hace que cometas, que el universo te dé una respuesta. Y eso es lo que normalmente se hace en la cuestión de la decisión para poder vender en el caso de que no estés vendiendo. Te recuerdo que los clientes no te van a ir a buscar siempre hasta la puerta de tu negocio, ¿sí? Tienes que ir a buscarlos y tiene que haber estrategias para poder vender, ya sean digitales, ya sean con el personal que tengas o ya sea de alguna manera con clientes que ya tienes anteriormente que puedan ayudarte a generar muchos más clientes. Hablemos de elaboración de ofertas. ¿Te gustan las ofertas? Sí, ¿sí? Demasiado. Cuando vos ves una oferta en algún negocio... Aprovechas, ¿verdad? Al máximo, sí. Al 10%. Este último que hubo en las tiendas, por ejemplo, el Black Friday, ¿sí? Black Friday, sí. Black Friday, ¿verdad? ¿Qué compraste vos, por ejemplo? Y bueno, aproveché para comprar mi vestido de la cena de egresados. Bien. Aproveché. ¿Cuánto más o menos tuviste de descuento ahí? Un 20% más 20%, o menos. está sí, bien. Está bien. Bien. Yo, por ejemplo, me compré ropa, ¿sí? Me compré una remera y un pantalón. Y sí, igualmente tuvo un 20% de descuento. Justamente esos días. Entonces uno aprovecha las ofertas y es lo que siempre tiene que hacer. Totalmente cierto. Ofertas y la gente va a ir y va a escuchar justamente de qué se trata esa oferta y va a comprarte seguramente si vos tienes algún producto. Ahora, si claro, ahora si vos tenés un servicio tienes que ser mucho más atractivo con lo que vayas a hacer. Claro. ¿Entendés? Hacer las ofertas para que la gente pueda tomarlos en el momento que está haciéndose la oferta temporal. Porque eso te ayuda a crear nuevos clientes y obviamente a mantener a los que ya tienes. Ahora, mejorar la imagen y presencia de tu empresa. ¿Vos crees que la imagen es importante? Muy importante. Como dice la frase, si te ven bien, te contratan y si te ven mal, te maltratan. Bien. Hay una frase que dice eso y es muy importante mantener una buena imagen para atraer más que nada. Si vos tenés una empresa, atraer a los clientes, a las personas que estén interesadas en poder entrar a tu negocio, por ejemplo. Claro, como te veo, te trato, ¿verdad? Así ¿sí? es. Ahora, yo voy un poquito más a lo profundo, si se puede ahondar este tema, en la cuestión de la imagen y la presencia. Y yo trabajo mucho en imagen, porque ese es justamente uno de las partes fuertes que yo tengo en la empresa, el tema de la imagen, de la personalidad y de la empresa y de lo corporativo, ¿sí? Si vos, por ejemplo, muestras una buena imagen, estás dándole un estímulo a los ojos de la otra persona para que con ese estímulo tenga buenas emociones. ¿Qué pasa si no le das ese buen estímulo? Y no se va a interesar, supongo. Ahí está. Como me ven, me tratan.
Así es. Entonces, por eso es que mucha gente dice, no, a mí no me interesa cómo me ven, si me aceptan, no me aceptan, yo soy como soy y punto. Lamentablemente la imagen en nuestra sociedad es bastante relevante, ¿no? Porque vos también podés ver, por ejemplo, un chico con visera, deportivo Adidas, remera Adidas, campera, y como que la gente ya lo va a adoptar como si es un chico de la calle, por ejemplo, un chico que... ¿Entendés? Entonces, la imagen es fundamental, creo. Bueno, fundamental, es muy pero importante. lo que vos acabas de decir es algo muy importante. Hablemos del estímulo. En algún momento, en algún programa, hablé y lo voy a volver a tocar, el tema de los estímulos. Por ejemplo, ¿cómo creas una emoción? ¿Cómo se crea una emoción en tu cuerpo? Una emoción se crea por un pensamiento y por un estímulo. Y justamente cuando tus sentidos se estimulan, por ejemplo, al tocar, al ver, al oír, ¿sí? Al poder saborear, al oler, esos son estímulos que te provocan una emoción. Así ¿Nunca es. te ha pasado, por ejemplo, cuando sientes un mal olor? ¿Qué sientes? Asco. Sí. Esa es obvio. una emoción. Sí. Pero si no sientes, si estás con tu nariz tapada, ¿qué vas a sentir? Nada. O sea, no vas a hacer nada, no te va a estimular. Nada. Absolutamente nada. ¿Me entendés? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando ves algo que no te agrada? No me gusta. No te gusta, pero te va a provocar una emoción. Claro. Eso es lo que estamos tratando de decir. La imagen te provoca y hace un estímulo en tu cerebro para que responda con una emoción. Te trato bien si veo algo. Bueno. Bueno. Claro. Te trato mal si no veo algo. Bueno. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, eso es lo importante que vos tienes que entender en esta parte. En la imagen de tu empresa. Y eso puede hacerse no simplemente conteniendo una cantidad extrema de dinero. Puedes hacer que tú, por ejemplo, tu recepción, si tienes una oficina, se vea mejor. Si tienes un negocio, mantenerlo limpio. Ser más creativo, por ejemplo, para poner unos determinados adornos. Las personas puedan vestir bien. Las personas que trabajan con vos, si puedes comprarles un uniforme. Por ejemplo, hace poco hice hacer un uniforme para la empresa, para la gente que trabaja conmigo, y me ocupo, digamos, de la presencia de Todo ellos. debe reflejar un negocio Claro, exitoso. ¿entiendes? Sí. Entonces, ese tipo de cosas son importantes porque haces que tu negocio funcione. El cliente que está viéndote, la persona que está viéndote por el otro lado, va a tener un estímulo en base a lo que ve. Eso tienes que entender. No simplemente es decir, como te veo, te trato, es porque decir, claro, entonces tengo que vestirme de corbata, me tengo que poner un vestido hermoso. No se trata de eso, sino de que vos muestres una buena imagen para que estimules a la otra persona. Totalmente. A ver, hablemos un poquito más de esta situación. ¿Qué pasa si vos, por ejemplo, quieres conquistar a una persona? Me visto bien. ¿Te vistes bien, Lo verdad? trato bien. Más que Bien, nada. perfecto, sí. Bueno, pero yo digo, me visto bien por la mirada del otro. Es obvio que hoy en la sociedad están contaminados por el tema de que te ven y ya te ¿Qué juzgan, pasa si no te ¿entendés? bañaste y te vas toda greñuda? ¿Qué será que pasa? Y no le va a gustar a la otra persona, ¿entendés? No le vas Pero a traer. también... Pero se no la debe- vas a traer. No, para nada. Bueno, Se debe tener un buen trato. Si vos tratas bien a la Claro. otra persona se va a interesar demasiado y eso es bueno. Pero también tenés que tener una buena imagen. bueno, ¿no crees que justamente al conquistar a alguien y al tratar de que esa persona tome la atención necesaria de tu imagen, es lo mismo con las empresas? Si quieres que te tomen, por ejemplo, muy en cuenta y la imagen sea la que impacta, entonces tienes que hacer eso. Lo importante también es la tarea de los empleados. Por ejemplo, no sé si te pasó Ujú. de entrar a algún negocio y que no te saluden. Claro, Que hay empleados Eso es imagen. y no te saluden. eso es imagen. Y es incómodo para mí. Yo creo que para mí fundamentalmente están los valores, saludar, Claro. todo. Eso es muy importante, pero hay empleados, por ejemplo, que no te saludan y como que vos ya no volvés ahí y hay personas que se alejan por la misma trata de los empleados. Claro. ¿Entendés? Sí, eso es muy inquietante, la verdad. Bien. Bueno, Mili, ya en los últimos minutos del programa vamos a hacer simplemente mención
de algunos aspectos que son necesarios ya para el reajuste, por ejemplo, del personal. En el caso del reajuste personal, siempre tienes que elaborar un plan de tareas para cada equipo, es decir, tienes que darles obviamente una función para que esto vaya dando el arranque necesario a tu empresa, ¿sí? Recompensar a los mejores del equipo en ventas, por ejemplo. Si vos ves que están trabajando bien, entonces es bueno darles un premio. Sí. Es necesario porque eso los motiva. Claro. ¿Sí? Otra parte que es importante, por ejemplo, ya en la ejecución, es promover la renovación de las ideas. Es lo que dijiste al principio. Es cómo vos aportas con las ideas, porque a veces el empleado o el colaborador tiene la información necesaria para poder darte buenas ideas. Totalmente, tienen ideas que son demasiado importantes, que nos pueden promover algunas cosas que capaz que nosotros no sabíamos y está bueno y puede hacer avanzar al negocio también. Bien, bueno. Ahora hablando de comunicación, es importante promover reuniones periódicas. En la familia, por ejemplo, has visto que hay familias, por ejemplo, que son un poco desunidas y cada uno va por su lado. Y la familia después no es familia. Lo mismo pasa en la empresa. Si vos no haces reuniones periódicas... Si no mantienes un buen diálogo. Claro, para poder ir avanzando, para saber si hay avances, si hay errores, dónde hay que reajustar algo, dónde hay que poner una nueva persona, dónde hay que contratar otra. Eso es importante, acostumbrar a tus colaboradores y empleados todo el tiempo a tener reuniones periódicas para que eso te ayude a ver el avance, ¿sí?, de lo que está pasando en tu negocio. Eliminar toda actividad de distracción en el personal. Hay que reunirse y hay que acostumbrarlos a que tienen que concentrarse en lo que están haciendo para que de esa manera puedan entender que es tiempo de trabajar. Así es. ¿Sí? No simplemente de estar chateando. Normalmente, totalmente estamos a veces inmersos en el celular y eso obviamente nos perjudica en la empresa. Evaluar el capital humano, porque muchas veces cuando tenemos demasiadas personas y no sabemos quién está trabajando donde corresponde, estamos pagando a veces sueldos en vano. Entonces, si vos tienes tu negocio o empresa que ves que no funciona, es mejor recortar la gente que no está haciendo lo correcto dentro de la empresa, ¿sí? Deja de ser el director de escritorio o el mandamás. Aprende a hacer seguimientos de ventas, involucrarte en todo lo que está haciendo la persona. En las diferentes áreas. Exacto, en las áreas. El líder es el mejor vendedor, por ejemplo. El hecho de que vos puedas ser el dueño no quiere decir que no vendas. Es importante esa parte. Hay que hacer notar que, por ejemplo, estás metido en todas las áreas de la empresa, ¿entendés? Claro, en todas las actividades que puedan llegar a cumplir cada persona. Bueno, y ya para terminar entonces en el tema de la ejecución, es bueno ser organizado, ¿sí? Organizar siempre la empresa. Ya lo habíamos hablado en muchas partes de esa parte, de este punto. Mejorar siempre la conciencia con los clientes, siempre buscar la forma de que los clientes, tanto antiguos, nuevos y los que ya están, sientan que vos estás siempre atendiéndolos. Mejorar siempre con los clientes, llamar y contactar a clientes antiguos. Es importante que después de unos meses, si sabes que un cliente se alejó por alguna situación, volverlo a llamar para ver qué es lo que pasó. Claro, tal vez por alguna razón, buscarlo, usar una estrategia para recuperarlo. Exactamente, ¿sí? Ser consecuente con los clientes que han dejado, por ejemplo, de trabajar con vos. Puede ser que los llames dentro de 2, 3 meses, ir planificando eso. Llamar siempre a los clientes antiguos y hacer una carpeta de clientes para que obviamente estos puedan continuar contigo con el producto o servicio que vayas a vender. Así es. El uso de la tecnología, lo que habíamos hablado, por ejemplo, el crear una página web, el hecho de que estés en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en WhatsApp, es importantísimo. Muy importante. La venta es masiva. Aprovecha de la tecnología. El impulso también. Claro, por ejemplo, vos al conectarte automáticamente, en el momento que estás ahora en la radio, ¿cuántas personas te están viendo, más o menos? Bastantes. Bastantes. Sí. Más o menos, una idea. La verdad, no, son bastantes, sí. Bueno, no te fijaste, listo. Entonces, es una manera, por ejemplo, de poder medir cuántas personas están juntamente con vos. En la cuestión de ventas, eso puede medirse. Gente que está y no está conectada con vos, por ejemplo, en las redes sociales, ahí vos te das cuenta si estás creciendo o no como empresa. Sí, mejorar el sistema de compras y proveedores es importante para la gente que quiere reducir, por ejemplo, gastos, ¿sí? Y reducir también y eliminar los costos hormiga. Esto es importante. Viste que cuando a veces vas a comprar que un poquito de esto, un poquito del otro, que más acá, más allá, se va haciendo cosas más grandes. Que muchas veces no se ven, pero a la larga influyen en lo que es las utilidades de las empresas. Esa es la palabra. No se ven muchas veces, pero influyen. Influyen. Importantísimo. Mili, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Vamos a hacer esto más continuamente. Vamos a planificar los programas.
Recuerda vos que nos estás viendo y escuchando que en los próximos programas vamos a hacer sorteos y vamos a hacer que vos participes en el programa, así que estate atento, visita la página en el Facebook, que está como Desafíos de la Actualidad, o búscame como Miguel Fernández y de ahí puedes conectarte con el programa. Es bueno que te ganes lo que vamos a ir ya poniendo a disposición de la gente, pero lo importante es que participes, comparte estas publicaciones, entra al YouTube, entra al Instagram, salúdanos, pone tus comentarios y todo lo demás. Así que, bueno, Mili, tu despedida, por favor. Bueno, hasta luego a nuestros queridos oyentes y a los que nos vieron también le agradecemos. Un saludo para mi familia que estuvo pendiente, mis amigos, y nos estaremos encontrando en otro momento. Bueno, perfecto, listo. Esto fue el programa Desafíos de la Actualidad. Esto fue un programa más y siempre contigo con educación constante.